Bueno, el siguiente problema dice de esta forma. Fluye un fluido de 2.35 por 10 elevado a menos 4 metros cúbicos sobre segundos de aceite de SG 0.86. Calcular el flujo de peso y el flujo másico. Se debe destacar que lo más importante del problema es calcular lo que es el flujo de peso y lo que es el flujo másico. Para ello es de suma importancia saber el peso específico del fluido y la densidad del fluido, que en este caso es aceite, como dice el encabezado. Bueno, anotemos algunos datos en este lado y después calculemos lo que es el peso específico y la densidad. Tenemos los datos: flujo volumétrico, densidad del agua, peso específico del agua, el otro. Gravedad específica 0.86 y lo que se pide calcular, flujo de peso y el flujo másico, ¿cierto? Que serían las incógnitas. Lo primero es saber cuál es el peso específico, en este caso del aceite, y la densidad del aceite. Veamos cómo podemos calcular esto. Bueno, existe una relación entre la gravedad específica con el peso específico y una relación de la gravedad específica con la densidad. Bueno, esto va a depender del peso específico del agua y de la densidad del agua. En ambos casos necesitamos encontrar lo que es el peso específico y lo que es la densidad, ¿no es cierto? Y el despeje en ambos casos es igual, solamente cambia la simbología. Por ejemplo, en este caso necesitamos calcular lo que es el peso específico del aceite. Tenemos el peso específico del agua que está dividiendo. Pasará de su forma inversa, que sería multiplicando. Observe, de división a multiplicación. Lo mismo sucede acá. De esa forma. Y acá abajo sería también de una forma similar. Tal como se aprecia. Entonces, el peso específico del aceite va a ser el producto del peso específico del agua, que son 9.810, por la gravedad específica del aceite, que son 0.86. Por lo tanto, el peso específico del aceite son 8.436.6 pesos newton sobre metro cúbico. La densidad del aceite serían los 1000, ¿no es cierto?, por la gravedad específica, que son 0.86. Entonces la densidad del aceite van a ser 860 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces ahora podemos calcular, ¿no es cierto?, lo que es el flujo de peso. Entonces el flujo de peso es el peso específico del aceite, que son 8.436.6, por el flujo volumétrico, que son 2.35, ¿no es cierto?, por 10 elevado a menos 4. Como todo está en el sistema internacional de medida, tiene que dar en newton sobre segundo el resultado. Observemos cómo se ingresa esto a la calculadora. En la calculadora sería de la siguiente forma. Serían 8.436.6 por 2.35 y el 10 elevado a la menos 4 se ingresa con esa tecla, tal como lo aprecian. Y obtenemos el siguiente resultado numérico: 1.98 newton sobre segundo. Ahora veamos el flujo másico. El flujo másico es la densidad del aceite por el flujo volumétrico. Entonces el másico va a ser la densidad del aceite, que son 860, por el flujo volumétrico, 235 por 10 elevado a menos 4. ¿Ya? Ahí se nota un poquito más. 4. Bueno, veamos en la calculadora el valor numérico como nos queda. En la calculadora sería 860 por 2.35 exponente menos 4.
arrojando el siguiente valor numérico: 0,2021 kilogramos sobre segundo. Lo encerramos como un resultado final. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.